Capítulo 2. Lo que no entiendo es para qué sirve la niebla. Bolik, el capitán del navío mercante orco Orgatar, sabía que se iba a arrepentir de dar una respuesta, pero se sentía prácticamente obligado a responder a la pregunta de su ordenanza. ¿Acaso debe servir para algo? Ravin negó con la cabeza mientras continuaba limpiando los colmillos del capitán. Si bien ese no era un hábito de higiene que solieran practicar los orcos, Bolik creía que entre sus obligaciones como capitán del Orgatar se encontraba la de tener siempre el mejor aspecto posible. Los orcos eran un pueblo noble, al que le habían arrebatado su hogar y habían esclavizado tanto a los demonios como a los humanos. Los orcos esclavos siempre habían tenido una apariencia bastante descuidada, cuando no eran directamente unos guarros. Sin embargo, Bolik era un orco libre que vivía en Durotar bajo el benévolo gobierno del gran guerrero Tralí, por eso, creía que era muy importante parecerse lo menos posible a los esclavos de antaño. Por tanto, esperaba que su tripulación también se acicalase, aunque era consciente de que la mayoría de los orcos desconocían el concepto de higiene y limpieza. Ciertamente, Ravin cuidaba mucho su aspecto y había cumplido las órdenes del capitán en ese sentido mucho mejor que la mayoría de los tripulantes del Orgatar. Ravin tenía las cejas recortadas y arregladas, los colmillos y los dientes limpios, las uñas afiladas y pulidas y llevaba muy pocos ornamentos, lo cual era síntoma de buen gusto. Solo un anillo en la nariz y un tatuaje. En respuesta a la pregunta de Bolik, Ravin replicó: bueno, todo en el mundo debe tener un propósito, ¿verdad, señor? Es decir, el agua está ahí para proporcionarnos pescado para comer y un medio por el cual viajar en barco. El aire está ahí para darnos algo que respirar. La tierra también nos proporciona comida, por no hablar de algo sobre lo que construir nuestras casas. También hacemos barcos con lo que nos dan los árboles. Incluso la lluvia y la nieve nos proporcionan agua que podemos beber, al contrario que el mar. Todo eso sirve para algo. Ravin centró su atención en afilar las uñas de Bolik, quien se echó hacia atrás. Como su taburete estaba colocado cerca del mamparo del camarote, se apoyó sobre este. Pero la niebla no sirve para nada, ¿no? Lo único que hace, realmente, es interponerse sin darnos nada a cambio. Bolik sonrió. Sus dientes, que se acababa de limpiar, brillaron bajo la tenue luz que suministraba al camarote aquel farol. Por el ojo de buey no entraba luz alguna, gracias a la niebla de la que tanto se quejaba Ravin. Entonces, el capitán apostilló. Pero tanto la nieve como la lluvia también se interponen en nuestro camino. Eso es cierto, capitán. Sí, cierto. Ravin terminó de afilarle el pulgar y pasó a ocuparse de los demás dedos. Pero, como decía antes, la nieve y la lluvia nos proporcionan también más cosas. Aunque dificulten nuestro avance, al menos, dan otras cosas que compensan el perjuicio que nos causan. Pero dime, señor, ¿de qué manera nos compensa la niebla por sus incordios? Nos impide ver a dónde vamos y no nos da nada a cambio. Tal vez sea así, replicó Bolik mientras observaba a su ordenanza. O tal vez todavía no sabemos cómo sacar provecho de ella. Al fin y al cabo, hubo un tiempo en que no sabíamos que la nieve era simplemente lluvia helada. Por aquel entonces, los orcos consideraban que la nieve era un problema, como tú consideras ahora a la niebla. Al final, llegamos a conocer su verdadero propósito: proporcionarnos agua para beber en las estaciones más frías. Así que no es culpa de la niebla, sino nuestra que aún no conozcamos para qué sirve en realidad. Y así es como deben ser las cosas. El mundo nos dice lo que tenemos que saber cuando estamos listos para saberlo por fin, pero no antes. Así es como son las cosas. Ravin meditó acerca de las palabras del capitán mientras terminaba de afilarle y sacarle brillo a las uñas. Supongo que así es. Pero saber la verdad no nos va a servir de mucho hoy, ¿verdad, señor? Pues no. ¿Cómo lleva la tripulación la presencia de tanta niebla? Lo mejor que pueden, supongo, contestó Ravin, encogiéndose de hombros. El vigía dice que ahí arriba no puede ver ni siquiera sus propios colmillos. Bolik frunció el ceño. Pese a que el balanceo del barco había seguido una cadencia bastante constante hasta entonces, ahora parecía agitarse un poco más. Eso solía significar que se habían cruzado con la estela que otro navío había dejado.
Bolík se levantó del taburete mientras Rabin seguía afilándole las uñas y dijo: ya acabaremos con esto más tarde, Rabin. Rabin, que se encontraba de rodillas, se incorporó al mismo tiempo que asentía. Muy bien, capitán. Bolík cogió la masa que había pertenecido en su día a su padre y salió del camarote para adentrarse en el estrecho pasillo que se encontraba a continuación. Orgatar era el nombre que le había dado Bolík a su nave en homenaje a Orgat, su noble padre, el dueño original de aquella masa, quien había muerto luchando contra la Legión Ardiente. Había encargado la construcción de dicho barco a unos goblins, pues esas criaturas diminutas eran unos excelentes constructores de barcos. El diseñador de la nave, un viejo y avispado goblin llamado Leids, le había asegurado a Bolík que dotaría al barco de unos pasillos muy anchos para que los orcos, que tenían un contorno mayor que el de los goblins, pudieran desplazarse cómodamente por ellos. Por desgracia, la idea que tenía aquel diminuto goblin sobre que era muy ancho no coincidía con lo que Bolík entendía como tal, por lo que el capitán, a duras penas, podía subir por la escalera que llevaba a la cubierta por culpa de su descomunal complexión. Mientras subía por las escaleras, divisó a su segundo de a bordo, Kag, quien se disponía a bajar las escaleras y se detuvo de inmediato. Justo ahora iba a verte, señor, dijo Kag con una sonrisa. Poseía unos colmillos tan largos que prácticamente podían haberle arrancado los ojos. Debería haberme imaginado que habrías notado el cambio en el bamboleo del barco. Bolík se rió entre dientes mientras ascendía a la cubierta. En cuanto llegó allá arriba se arrepintió, al instante, de no haber llamado a Kag para que bajara a encontrarse con él bajo cubierta. La niebla era tan espesa que podría haberla cortado con su espada. Conocía bien el Orgatar, tanto como para acercarse al borde de la cubierta sin necesidad de ver a dónde iba, lo cual ahora se veía obligado a hacer, pues no había más remedio. Kag lo siguió muy cerca, tanto que prácticamente se tocaba nariz con el capitán para no perderlo de vista. Al instante, se dio cuenta de que no iba a poder ver ningún barco desde ahí, de hecho, apenas podía constatar empíricamente que se hallaba sobre una masa de agua, pues apenas alcanzaba a divisar el mar, y se volvió hacia su segundo de a bordo. ¿De qué se trata? Kag hizo un gesto de negación con la cabeza. Es difícil de saber. El vigía no puede ver mucho. Ha atisbado un barco pero, a veces, cree que se trata de una de las escoltas militares de Teramore y otras, dice que no se parece en nada a ninguna nave humana u orca normal. ¿Tú qué opinas? Sin titubear, Kag respondió. El vigía no habría dicho nada si no estuviera seguro de lo que ha visto. Si primero ha dicho que ha visto un barco militar de Teramore y luego ha dicho otra cosa distinta, eso significa que ha debido de ver algo diferente la primera vez. Creo que, en realidad, se trata de dos barcos. Además, la estela que ha divisado podría pertenecer a dos navíos o a uno solo que traza círculos a nuestro alrededor. Lo cierto es que, con esta niebla, todos los barcos se confunden. Bolík asintió para mostrar que estaba de acuerdo. Su vigía, Vak, era más que capaz de divisar dos motas en el horizonte y distinguir perfectamente cuál era un barco pesquero y cuál un navío que transportaba tropas. Asimismo, con casi toda seguridad, sería capaz de indicar también si ese barco pesquero había sido construido por gnomos o humanos, o si el navío militar había sido construido antes de la invasión de la Legión Ardiente. Cuando tres barcos navegan tan cerca, solo pueden surgir problemas. Quizá tengamos que hacer sonar el cuerno. Haz que, barco a la vista. Bolík alzó la vista hacia el mástil e intentó divisar allá arriba a Vak, pero le resultó imposible ya que la niebla envolvía completamente el mástil. El capitán sabía que debía de estar ahí en lo alto, en ese lugar que los humanos llamaban la cofa por alguna razón que Bolík nunca había llegado a entender muy bien, pero por mucho que lo intentaba, le resultaba imposible ver al vigía. Entonces, Kag gritó. ¿Qué ves? Que un barco se aproxima. Es humano. No veo si portan alguna bandera. ¿Y qué hay del navío militar que viste antes? Ya no lo veo, pero lo he atisbado hace un segundo. Creo que ahora se han colocado en paralelo. A Bolík la situación lo escamaba.
Los barcos humanos que no portaban ningún estandarte o bandera solían ser piratas, aunque no tenían por qué serlo. En una niebla tan densa, no tenía mucho sentido izar una bandera, y quizá, simplemente, no habían divisado al barco orco. Bolík, no obstante, no quería correr riesgos ni poner en peligro su cargamento. Si las cajas que llevaba en la bodega de carga no eran entregadas sanas y salvas en Cerro Tajo, Bolík no cobraría, lo cual conllevaría que la tripulación no cobrase. Y, siempre que una tripulación no cobraba, su capitán se hallaba en una situación muy comprometida. Ordena que toquen el cuerno. Y coloca a varios guardias en la bodega de carga. Kag asintió. Sí, señor. Arpones. Bolík lanzó una maldición en cuanto escuchó ese grito de Buck. Los arpones únicamente podían significar dos cosas. Una, que el otro barco hubiera confundido al Orgatar con una enorme criatura marina como una ballena o una serpiente marina. Dos, que se tratara de un barco pirata y esos arpones fueran a ser utilizados para realizar un abordaje. Ya que, como regla general, las serpientes marinas y las ballenas no emigraban hasta tan al norte, Bolík supuso que la última opción era la correcta. Los arpones impactaron contra la cubierta, en el lado donde se encontraba la escalera que llevaba a la parte inferior del barco, así como en otros lugares que Bolík no pudo ver por culpa de la niebla. Entonces, los cabos de los arpones se tensaron. «Prepárense para un abordaje», exclamó Kag. Al instante, Bolík escuchó a alguien decir: «Corten esos cabos». Acto seguido, escuchó un puñetazo y a Kag decir: «No seas necio. Esas cuerdas no pueden ser cortadas con una espada. Además, te expondrías demasiado al enemigo». El resto de conversaciones se vieron interrumpidas por la llegada repentina de los enemigos que los abordaban, quienes emergieron de la niebla como por arte de magia. Bolík pudo ver que se trataba de unos humanos y que no portaban ningún uniforme militar. No obstante, Bolík no tenía nada claro qué clase de atuendos vestían. La fascinación de los humanos por la ropa más allá de lo absolutamente necesario era algo que siempre lo había desconcertado. En realidad, en cuestión de vestimentas humanas, solo era capaz de reconocer los uniformes que solían llevar las tropas de Lady Valiente y poco más. «Maten a esos piratas», gritó Bolík, a pesar de que su tripulación no necesitaba que los instigara a atacar al enemigo. La batalla se desató. Bolík alzó la maza de su padre con la mano derecha y arremetió contra el humano que se hallaba más cerca, quien logró agacharse y esquivarla y, acto seguido, se abalanzó sobre el orco con su espada. Si bien Bolík detuvo el golpe con el brazo izquierdo, para cuando fue capaz de girar la maza sobre su cabeza para propinar un segundo golpe, el humano había logrado ya alzar su espada para parar el mazazo. Sin embargo, al echarse hacia atrás para defenderse, el humano colocó su estómago más cerca del capitán orco, por lo que Bolík pudo darle un puñetazo a su adversario con suma facilidad. El humano se encogió de dolor, tosió y cayó sobre la cubierta. De inmediato, Bolík golpeó con su maza al humano en la nuca, empleando todas sus fuerzas. Súbitamente, dos humanos más se colocaron de un salto delante del capitán orco. Sin duda alguna, con la intención de que se acobardara al ver que eran 2 contra 1. Bolík, sin embargo, estaba hecho de una pasta muy dura. Aunque había nacido siendo un esclavo en este mundo, Tral lo había liberado y, desde entonces, había jurado que nunca más se acobardaría ante un humano. Si bien era cierto que había luchado junto a ellos, también era cierto que no estaba dispuesto a volver a agachar la cabeza ante uno de ellos como si fuera un ser inferior. Ni tampoco ante esos 2 humanos que se acercaban a él armados con espadas. El pirata que se encontraba a su izquierda lo atacó con su espada, que poseía una hoja curvada. Bolík solo había visto un arma de ese tipo en una ocasión anterior en toda su vida, mientras que el que tenía a la derecha manejaba 2 espadas cortas. El orco detuvo la estocada de la hoja curvada con el brazo izquierdo, aunque esta vez el filo enemigo se le clavó en el antebrazo, a la vez que empleaba la maza para defenderse de una de las 2 espadas cortas. La otra espada corta no alcanzó a Bolík en el pecho por un pelo. El capitán orco logró bajar el brazo izquierdo con gran velocidad, a pesar de que al hacerlo sintió un tremendo dolor que le recorrió toda la extremidad y de que seguía teniendo clavada la hoja de su adversario.
Gracias a su fuerza superior y ese brusco movimiento, había conseguido desarmar al enemigo que se hallaba a su izquierda, ya que su arma se había quedado hendida en el brazo de Bolík. A continuación, el orco intentó propinar una patada al pirata que tenía a la derecha y agarró de la cabeza al de la izquierda y lo empujó hacia abajo, obligando así al pirata a arrodillarse. El humano de las espadas cortas logró esquivar esa patada que podría haberle roto una pierna. Sin embargo, fue incapaz de mantener el equilibrio, se tropezó y agitó los brazos en el aire mientras caía sobre la cubierta. Bolík, quien seguía agarrando de la cabeza al pirata de la espada curva con su descomunal mano izquierda, dio un empujón a ese necio hacia un lado. La cabeza del humano impactó contra el mástil con un satisfactorio golpe sordo. Sin embargo, eso permitió que el otro humano tuviera la oportunidad de recuperar el equilibrio. En cuanto este arremetió con sus dos diminutas espadas, Bolík se echó hacia atrás y hacia la derecha, tensó el brazo derecho hacia atrás y, de inmediato, alzó la masa por encima de su cabeza y trazó un arco con ella que acabó su recorrido al destrozar el cráneo del humano, matándolo así al instante. ¡Vac! Gritó el capitán orco en dirección a la parte superior del mástil mientras se arrancaba la espada curva del brazo y la tiraba al suelo de la cubierta, junto a su insensato dueño. Sopla el cuerno. Lo más probable era que los piratas no conocieran el idioma orco, por lo que no esperarían escuchar el sonido de ese cuerno. Unos segundos después, un estruendo capaz de destrozar los tímpanos a cualquiera resonó con fuerza. Bolík estaba preparado para ese bramido que hizo que le vibraran hasta los huesos, al igual que su tripulación, o eso suponía. Aunque lo cierto es que era incapaz de ver a la mayoría de ellos. No obstante, los humanos a los que Bolík sí pudo ver fueron sorprendidos con la guardia baja. El capitán orco contaba con ello. Al instante, todos los orcos que Bolík pudo divisar intentaron aprovechar esa ventaja. Él mismo comenzó a girar su masa por encima de la cabeza hasta que dio con un buen objetivo. El arma de su padre impactó contra el hombro de un pirata cercano, quien cayó al suelo gritando de agonía. En ese instante, Bolík escuchó a un humano gritar una palabra en el idioma de los hombres que estaba bastante seguro que significaba retirada. Una suposición que resultó ser acertada, ya que los piratas treparon a las cuerdas con intención de regresar a su navío. El capitán orco vio como Kag le cercenaba la pierna a uno de los piratas que se retiraban, provocando así que su víctima cayera al mare magnum. Kag se volvió hacia su capitán. «¿Los perseguimos?», Bolík contestó negando con la cabeza. «No. Deja que se vayan». Lo cierto era que no tenía mucho sentido intentar perseguir a un barco en medio de aquella maldita niebla. «Ve a echar un vistazo al cargamento». Kag asintió y fue corriendo hacia la entrada de la bodega de carga, y sus pisadas reverberaron por toda la cubierta. Acto seguido, Bolík alzó la mirada e inquirió. «Vigía, ¿cómo ha reaccionado el barco humano?» «No se ha movido hasta que hemos hecho sonar el cuerno», respondió Buck. «Entonces, se han alejado». «Ya no los veo». Bolík cerró los puños. Aferró con tanta fuerza el mango de la masa de su padre con la mano derecha que creyó que lo iba a romper. Los humanos eran sus aliados. Si algunos de los valiosos soldados de Lady Valiente se encontraban cerca, ¿por qué no los habían ayudado cuando esos piratas habían intentado abordar el Orgatar? «Señor», dijo Kag, mientras regresaba acompañado por Forks, el guerrero que tenía encomendada la misión de custodiar el cargamento, «una de las cajas ha quedado destrozada. Otra fue arrojada por la borda por uno de los humanos con el fin de cubrir su retirada». Forks añadió. «La mayoría de esos piratas intentaron atacar la bodega de carga, pero repelimos su asalto». «Sí, así fue, señor. Si no llega a ser por nosotros, se habrían hecho con la carga». «Has obrado bien, Forks. Serás recompensado», le prometió Bolík, quien era consciente de que no podía hacer promesas en balde. El hecho de que hubieran perdido 2 cajas significaba que habían perdido un 20% del cargamento, lo que implicaba que sus salarios deberían reducirse en un 20%. Entonces, Bolík posó una mano sobre el hombro de Forks. «Todos recibirán su parte íntegra, como si todo el cargamento hubiera llegado intacto a puerto. La diferencia la pondré yo de mi propio bolsillo, de mi parte». A Kag se le desorbitaron los ojos. «Nos honras con tu actitud y generosidad, capitán. No han defendido bien mi barco. No voy a penalizarlos por eso». Forks sonrió.
Informaré de tu decisión a los guerreros. Bolix se giró hacia Kak mientras Fork se alejaba. Evalúa los daños, tira los cadáveres humanos al mar y haz que retomemos el rumbo, inspiró hondo y, a continuación, exhaló el aire con fuerza a través de sus colmillos. En cuanto regresemos, quiero que me busques un mensajero. Tral debe ser informado de lo que ha ocurrido de inmediato. Kag asintió y respondió. Sí, capitán. Bolix clavó la mirada en la niebla que había permitido a los piratas acercarse tanto como para poder abordarlos, y recordó la conversación que había mantenido antes con Rabin. Al final, concluyó que la posible utilidad que pudieran descubrirle a la niebla en un futuro no compensaba los muchos problemas que causaba.